Buenos días, queridos compañeros y queridas profesoras. En esta ocasión les vamos a exponer el síndrome del ovario poliquístico. Mi grupo está conformado por Cindy Ebrard, Ciro Alberto Peñalosa, Eliana Rojas, Angélica Rudas y Saron Sampaio, y mi persona, Claudio José Arredondo Díaz. Espero que esta exposición sea de su agrado. Estos son los temas que vamos a abordar en nuestra exposición. Bueno, el síndrome de ovario poliquístico es una alteración endocrinológica más frecuente en mujeres de edad fértil. Se trata de un trastorno endocrino metabólico de probable origen genético, pero también influyen factores ambientales como lo son la nutrición y la actividad física. Una de sus características principales es que hay un desbalance hormonal en el que el ovario de la mujer produce andrógenos en exceso. Bueno, ese desbalance hormonal va a afectar el funcionamiento normal del ovario, donde los folículos no se van a madurar completamente y estos tienden a almacenarse. A comparación, como lo podemos ver en la imagen, con un ovario normal, este va a causar problemas de ovulación y va a causar infertilidad. Bueno, este síndrome fue principalmente descrito por dos médicos estadounidenses en el año 1935. Uno de ellos es Stein, médico ginecólogo, y el otro es Leventhal, médico endocrinólogo. Bueno, y según el artículo de investigación de la epidemiología del síndrome de ovario poliquístico en Chillán, Chile, cuyo objetivo era describir las características clínicas y epidemiológicas de las mujeres diagnosticadas con síndrome de ovario poliquístico en el hospital Herminda Martín en el año 2010 al 2014. En la distribución por edad tenemos que hay una alta incidencia en el rango de edad de 15 a 19 años, pero esta incidencia va disminuyendo a medida que la edad de las mujeres va aumentando. En la distribución por motivos de consulta tenemos que hay diferentes motivos, pero los predominantes son la infertilidad, el hirsutismo y la alteración menstrual. En la distribución por índice de masa corporal tenemos que la mayoría de las mujeres están en un estado de sobrepeso, pero también hay una cifra considerable de mujeres con índice de masa corporal normal. Esto quiere decir que el índice de masa corporal no es un predisponente de este síndrome, ya que cualquier mujer, ya bien sea que tenga un índice de masa corporal normal, sobrepeso, obesidad, puede tener este síndrome. Bueno, y en la distribución por comorbilidades tenemos en un bajo porcentaje a mujeres que padecen de diabetes mellitus y de hipertensión arterial, pero la alteración metabólica más común es la insulinoresistencia en las pacientes. Buenas, mi nombre es Sara Sampaio Ruiz y a continuación les estaré acompañando justamente en la etiología del síndrome de ovario poliquístico. Primero, cabe mencionar que este síndrome es multifactorial. ¿Qué quiere decir multifactorial? Tenemos que primero ir a lo que es la definición de síndrome. Conozcamos por síndrome que es ese conjunto de signos y síntomas que cuando ocurren juntos indican una enfermedad o una patología específica. Es decir, que digamos, para diagnosticar este tipo de síndrome, como es el síndrome de SOP, síndrome poliquístico, se necesitan distintas pruebas. Con una sola no se logra el diagnóstico específico, sino que se tiene una serie de criterios que vamos a ver más adelante, pero que a su vez conocemos que con una sola prueba, y aún está en estudio esta patología con respecto a sus factores, digamos, a estos mecanismos moleculares, un poco más profundo a nivel fisiopatológico de esta enfermedad. E incluso vamos a mencionar una novedad en estudios recientes sobre el factor genético de esta patología. Conocemos que están implicados varias disfunciones, como son las disfunciones a nivel endocrino, metabólico, fetal, incluso genético e epigenético. Conocemos, por lo tanto, que factores intrauterinos, como lo es el ambiente intrauterino, que se da un fenómeno conocido y es muy reciente en los estudios que se conoce como programación del desarrollo fetal o en forma resumida como se muestra en los artículos, programación fetal. ¿Qué caracteriza esto? Que se conoce un cierto factor genético por parte de, digamos, ciertos genes metilizados, es decir, apagados de ciertas funciones de estos genes. Conocemos que todo lo que pasa en nuestro cuerpo o
o más bien la base de todos estos mecanismos, de todas estas acciones, de toda esta funcionalidad de nuestro cuerpo, está en el ADN. Sabemos que el ADN es este libro, es este manual que tiene nuestro organismo, digamos, para accionar a favor de este. Entonces, este es clave. Se podría decir que, no, que seríamos, en pocas palabras, como el fruto y resultado de esta transcripción, esta traducción en nuestros genes. Pues sí. Entonces, por causa de esto, se ha intentado investigar qué tiene que ver el factor genético con la predisposición o el padecimiento o, bueno, sí, el predisponerse o digamos, el tener este síndrome ovar poliquístico. Vemos aquí en esta gráfica la etiología multifactorial del SOP. Tenemos en cuenta que en esta gráfica, por ejemplo, los factores genéticos que conocemos la programación fetal. El retardo de crecimiento intrauterino tiene correlación con el hiperandrogenismo o con la presencia de andrógenos, incluso la exposición a andrógenos prenatales, lo que se conoce en los artículos que he leído como EPA, exposición prenatal a andrógenos. ¿Qué pasa con esto? Como sabemos, esta comunicación uteroplacental, umbilical, a través de la placenta, ¿cierto? Que tiene el contacto a nivel materno-fetal, no solamente son estos nutrientes, sino también hay una comunicación hormonal y las esteroideas no son la diferencia en esto. Entonces, conocemos que ante una madre este exceso de andrógenos circulantes pueden llegar, o según estudios, pueden llegar a el feto, lo cual se ha pronunciado como vemos aquí en un retardo de crecimiento intrauterino, es decir, que al presentar una, digamos, esta insuficiencia de esta glucosa justamente por la no utilización, que eso ya lo veremos más adelante en la fisiopatología más específicamente, pero esta no utilización, esta no captación de la glucosa que entra en las células, esto puede proporcionar a que el feto en crecimiento no utilice esa glucosa para su crecimiento, lo que conocemos como un retardo de crecimiento intrauterino. Y es que estudios no le especifican, o de lo que he leído no le especifican tanto, o no profundizan tanto en esto, pero sí he leído que el bebé, el bebé nace con bajo peso, pero vemos el cómo sube de peso. ¿Pero por qué es esto? Vemos en la niñez, en la etapa de los factores genéticos, en la niñez y la adolescencia, la adrenarquía prematura. ¿Qué quiere decir? Ya llevo 4 minutos. La adrenarquía prematura, que se da este desarrollo rápido, anormal, de esta glándula suprarrenal. Es decir, que comienza a producir tempranamente, de forma prematura, hormonas esteroideas, entre las cuales tenemos los andrógenos. Entonces, no es solo a nivel adrenal, sino que también se dan estas alteraciones menstruales, que ya lo veremos más adelante, pero este hiperandrogenismo lo que hace es que no se genere este buen funcionamiento a nivel ovárico, lo que conocemos, ¿cierto? Como esta foliculogénesis, se va a generar una disfunción allí, lo cual conocemos que las alteraciones menstruales, esto ya lo profundizaremos más adelante, sino que de forma general conocemos que estas alteraciones menstruales causan infertilidad, no hay ovulación, no hay ese óvulo por fecundar, lo cual genera o tiene significado la infertilidad. Conocemos también la hiperinsulinemia, que es muy característico en el SOP, que también la veremos en la fisiopatología con más detalle, pero lo que pasa es que hay esta disfunción a nivel metabólico, que conocemos que al estar presente, como vemos aquí, otro factor como la obesidad visceral, la obesidad, este tejido graso, las adipocinas, las adipoquinas, todo este proceso inflamatorio que pasa de manera prematura puede exponer a la niña, al adolescente, a sufrir de forma temprana una hiperinsulinemia. ¿Qué quiere decir esto? Que por causa de esta resistencia a la insulina, ¿cierto? Es un factor predisponente de esta obesidad a nivel visceral. Porque conocemos, que ya lo veremos nuevamente, repito, en la fisiopatología, la insulina potencia la actividad de la LH, entonces tienen correlación. En la edad reproductiva, en la menopausia o en la senectud, es decir, ya la vejez, conocemos que
esta progresión de este síndrome ovario poliquístico tiene estos riesgos a nivel, como vemos aquí, a nivel endocrino, a nivel metabólico y aún a nivel oncológico. Podemos ver a nivel, podemos aquí mencionar el cáncer endometrial y el cáncer de mama. Como había mencionado, siento anteriormente, la hiperinsulinemia puede predisponer ante asuntos como la diabetes tipo 2, la obesidad, dislipidemias, incluso ESB, enfermedades cardiovasculares. Okay. Saludos, les habla nuevamente Salud Sampaio Ruiz y vamos a seguir pues con lo que les había venido diciendo anteriormente, como sobre esta teología de los factores del síndrome poliquístico. Es lo mismo, pero lo voy a glosar más que nada en estos mecanismos alterados a nivel, por ejemplo, de la disfunción de la fosfoliculogénesis, disfunción en la esteroidogénesis, disfunción a nivel metabólico, endocrino, en fin. Como sabemos, el síndrome poliquístico es una de las alteraciones endocrino-metabólicas principalmente en mujeres en edad fértil. Y se ha descubierto que no solamente es a nivel endocrino-metabólico, sino que también tiene un factor predisponente a nivel genético. Conocemos aquí, como ya hemos mencionado, a nivel fetal, que se compromete el crecimiento del feto, lo que conocemos como esta restricción de crecimiento y por lo tanto un bajo peso al nacer. ¿Qué tiene que ver esto? Pues que, como sabemos, las hormonas regulan o tienen un papel importante en lo que es el crecimiento del feto, el crecimiento y desarrollo del feto, el crecimiento en peso y el desarrollo, sabemos, de los órganos, de los tejidos. Y conocemos que el ambiente, ahora mismo no se ve, el ambiente intrauterino hiperandrogénico, si no estoy mal, dice ahí, que en pocas palabras, como lo venían diciendo, es esta exposición prenatal a andrógenos que causa este hiperandrogenismo y que a su vez conocemos que tiene relación con el bajo peso en el nacimiento. En la niñez y la adolescencia, como se verá visto, conocemos el factor epigenético o a nivel ambiental, ¿cierto? Como por ejemplo esta subida de peso súbita que se da después del nacimiento, como por ejemplo la adiposidad temprana, como lo es el sobrepeso, por ejemplo, en una edad, en la niñez, en la adolescencia de forma temprana, genera este estado inflamatorio que, como a su vez conocemos, que a nivel de tejido graso también hay una producción de hormonas, específicamente como sabemos de las hormonas esteroideas. Entonces, no solamente es por parte, como vemos aquí, de un hiperandrogenismo al nivel de la glándula suprarrenal prematura, sino que también conocemos a nivel periférico esta producción de estas hormonas esteroideas en exceso, el exceso de andrógenos, que conocemos como hiperandrogenismo, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a generar esto? Conocemos que los andrógenos a nivel fisiológico y aún a nivel físico, a nivel clínico, generan o, o genera más bien una puberquía temprana. ¿Qué quiere decir puberquía temprana? Es este vello corporal, este vello púbico, antes de lo normal, justamente por esta producción excesiva de andrógenos que tienen relación, ¿cierto?, con anormalidades como lo son el hirsutismo, entre otros. Y a su vez conocemos que este trabajo anormal de la glándula suprarrenal de forma temprana, de forma prematura, de estas hormonas esteroideas puede generar, o más bien hace parte del proceso de la menarquía temprana. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, que la mujer, o más bien la niña, comienza a presentar, ¿cierto?, esta serie de factores que hace que su menarquía sea temprana, es decir, su primera menstruación. Pero ¿qué pasa? Que ante esta menarquía temprana también conocemos que hay una mayor exposición a andrógenos, lo cual, como veremos más adelante en la fisiopatología del shock, como esta exposición a los andrógenos perpetúa aún mucho más la predisposición o la falla anormal en la
en la foliculogénesis, lo cual recluta ciertos estos folículos, pero hay una menor selectividad, es decir, hay una menor maduración. Por lo tanto, no se genera la ovulación, por lo tanto, hay alteraciones menstruales, lo cual genera la infertilidad. No hay ovulación, hay fertilidad. Entonces, no solamente es a nivel adrenal, no solamente es a nivel adiposo, sino que también es a nivel ovárico. Hay un estado grandiosísimo de secreción de hormonas que tienen que ver con esta disfunción a nivel endocrino, metabólico, que predisponen a la mujer o ya teniendo el shock perjudican aún más su, su, ovulogénesis, por ejemplo, lo que hace que tenga estas claras signos y síntomas tenidos en cuenta en los criterios diagnósticos del síndrome ovario poliquístico, como es la oligovulación o aún la anovulación, que veremos más adelante. Ante el progreso de este síndrome ovario poliquístico en la adultez, conocemos que, como bien había dicho anteriormente, estos factores o estos riesgos, más bien, estos riesgos a nivel metabólico, a nivel endocrino y aún oncológico, ¿cierto? Mencionamos aquí algunos: la diabetes por causa de la resistencia a la insulina, la obesidad y aún el sobrepeso. Esta presencia de hiperinsulinemia, como sabemos, la insulina y la LH van de la mano. Y la LH, como sabemos, tiene relación a las células de la teca, la producción de andrógenos, que ya lo veremos más de forma más descriptiva más adelante. Y ese nuevo el poliquístico, obviamente, hay un proceso inflamatorio detrás, la adiposidad, las adiposinas, todo este proceso inflamatorio que conlleva a un sobrepeso, a obesidad, sobrepeso, a obesidad, y que a su vez generan todos estos desórdenes a nivel metabólico, con lo cual conocemos bien como síndrome metabólico. Y es lo que conlleva, justamente, tenemos aquí a todos estos factores que condicionan o que padecen las mujeres con síndrome de ovario poliquístico. Mi nombre es Eliana Rojas Rubio y a continuación voy a explicar lo que es el eje hipotálamo, adenohipófisis, ovarios. Bueno, todo este proceso va a comenzar en la pubertad, porque en la pubertad va a haber un pico elevado de lo que son las hormonas sexuales femeninas. En algunas literaturas podemos decir que la pubertad se puede dar oscila la edad entre los 9 y los 14 años. Bueno, todo va a empezar con el hipotálamo. El hipotálamo va a segregar lo que son la hormona liberadora de gonadotropinas, y esta va a llegar a la adenohipófisis. La adenohipófisis va a segregar lo que es la FSH, folículo estimulante, y la LH, luteinizante. Estas a su vez van a viajar por el torrente sanguíneo y van a llegar a su órgano blanco o órgano diana, el cual son los ovarios. En los ovarios, gracias a estas hormonas, van a segregar unas hormonas que son los estrógenos y la progesterona. Una de las funciones principales, hablando muy principales, ¿sí?, de los estrógenos, es que estos ayudan en el desarrollo de los órganos sexuales femeninos secundarios, por ejemplo, las mamas. La progesterona va a ayudar en lo que es o va a preparar al endometrio para un crecimiento o para que haya la implantación del ovocito fecundado. También vamos a ver, por ejemplo, algo muy importante que ocurre, como vemos en la imagen, que ocurre en el ovario, que es lo que vamos a ver es el folículo maduro o el crecimiento de todo este folículo. Bueno, para que ocurra este crecimiento de este folículo y para que el folículo sea un folículo primario, llegue a ser primario, debe crecer gracias a las células de la granulosa. Pero lo que ayuda a que este folículo primario pues crezca es que el ovario va a producir una proteína llamada actinina, que esta a su vez va a ser
o va a segregar o va a haber un pico de la FSH, que esta es importante para que crezcan estos folículos. A su vez, las células de la granulosa van a comenzar a crecer gracias a esta FSH y va a haber un revestimiento, una capa de lo que es la teca interna y lo que es la teca externa. La teca interna va a producir lo que son los estrógenos y la progesterona. De hecho, va también a segregar un líquido, que este líquido tiene estrógenos, y estos van a formar una cavidad a la cual llamaremos folículo preantral, como lo vemos en la imagen, y después va a llegar a ser folículo antral cuando ya esta cavidad está bien formada. Pero cuando ya llega el folículo a ser maduro, necesitamos una expulsión de este folículo. Esta expulsión del folículo es donde hablamos de la ovulación, pero para que haya ovulación quiere decir que va a haber un estímulo de los estrógenos para que haya un pico de lo que es la LH. Recordemos que si no hay este pico de la LH, por más FSH que haya, si no hay este pico de la LH, no va a haber ovulación. Algo también a aclarar. ¿Por qué solo un folículo se madura y llega a ser expulsado? Bueno, es verdad que solo el folículo que tenga más receptores es el que va a madurarse y los otros se van a volver atrésicos. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber, que los otros pues se van a eliminar. ¿Pero por qué se va a dar esto? Bueno, ahí vamos a ver una retroalimentación negativa, que es lo de los estrógenos, que van a viajar a la adenohipófisis para que no se segregue la FSH en estos niveles tan altos, para que los otros folículos no crezcan y solo crezca uno. Aparte, también cabe mencionar que las células de la teca, de este folículo que hablamos, van a segregar o van a producir lo que es los andrógenos. Pues vamos a tener células de la teca y células acá de la granulosa. La célula de la teca tiene los andrógenos, que son específicamente la aldosterona y la testosterona. Estas andrógenos van a pasar a la célula a las células de la granulosa por una difusión simple. Y gracias a una enzima llamada aromatasa se van a convertir en lo que conocemos como es los estrógenos. Bueno, además también podemos decir que esto es muy importante, estos picos de la FSH, pues para lo que ocurra la aromatización. Y mi compañera ahorita va a hacer un énfasis más grande en lo que son las retroalimentaciones positivas y negativas. Buenos días, mi nombre es Angélica Rudas y voy a hablarles sobre la retroalimentación de este eje. Pues como ya mi compañera Liana les comentó cómo funciona el eje, pues no me voy a enfatizar en eso, sino que más es cómo funciona la retroalimentación. Ya sabemos que se generan los estrógenos gracias a las hormonas que se liberan en el ovario, que inducen al ovario a producir estrógenos. ¿Qué sucede? El estrógeno va a actuar como retroalimentación positiva con la hipófisis y el hipotálamo para que el hipotálamo produzca más GnRH y en la hipófisis esta produzca la FSH y la LH con el fin de que entre más producción, esto ocurre antes de la ovulación. ¿Para qué? Para que se produzca el pico de la LH y en menor cantidad se produce la FSH. Pero aquí lo importante es el pico de la LH, ya que este va a desencadenar que se dé la ovulación. Cuando hablamos en retroalimentación negativa, hablamos en progesterona, que es producida por el cuerpo lúteo. Esta va a actuar en retroalimentación negativa con la hipófisis y el hipotálamo para que inhibir la producción de estas hormonas que producen estos centros, con el fin de que
o evitar que se produzcan masivamente nuevos folículos durante la fase lútea. Hay que recordar que esto es después de la ovulación. Ocurre para que se regule ese ciclo y no se produzcan más hormonas, porque ya comenzarían problemas, enfermedades por sobreproducción de hormonas. Por eso se actúa en retroalimentación positiva para se estimule y se produzcan, pero también retroalimentación negativa para que haya un freno hormonal. Esto es con el fin de que estén, este eje esté regulado mediante señales. Por eso este eje trabaja tanto con retroalimentación positiva como con retroalimentación negativa. Bueno, buenos días, profe. Como mencionó mi compañera anteriormente, pues el eje hipotálamo, pituitaria y ovario. Se puede decir que en una mujer que tiene ovario poliquístico, cuando el hipotálamo libere la hormona liberadora de la gonadotropina, la va a liberar, pero la va a liberar en ráfaga. ¿Y eso va a llegar a dónde? A la pituitaria o la hipófisis. Cabe decir algo muy importante, que va a haber mayor proporción de LH que de FSH, lo que puede provocar que una anovulación. Esta es la primera manifestación clínica que tiene una paciente con ovario poliquístico. Y todo esto junto, esta ráfaga de hormona liberadora de gonadotropina, que haya mayor LH que FSH, que va a provocar una disfunción ovárica, lo que va a provocar una detención del desarrollo folicular, lo que va a provocar ovarios con aspecto poliquístico. Aquí tenemos la segunda manifestación clínica. Y estuve leyendo un poco y me di cuenta que mujeres con ovario poliquístico tienen una cierta predisposición a desarrollar resistencia a la insulina en músculo e hígado y disfunción de adipocitos, lo que puede provocar que una hiperinsulinemia. Pero ¿qué tiene que ver una hiperinsulinemia con este síndrome? Que tiene que ver una hiperinsulinemia con la disfunción ovárica. Bueno, esta hiperinsulinemia tiene que ver. ¿Y por qué tiene que ver? Porque esta insulina es capaz de estimular a las células teca del ovario para que produzcan andrógenos. Entonces, si una persona tiene hiperinsulinemia, va a haber una sobreestimulación de estas células teca del ovario, que puede provocar que un hiperandrogenismo. Aquí tenemos la primera causa de hiperandrogenismo. La segunda causa es que esta insulina es capaz de inhibir a la globulina fijadora de hormonas sexuales, lo que va a quedar más andrógenos libres. Esta es la segunda causa de hiperandrogenismo. Y leyendo un poco también, en una mujer que tiene ovario poliquístico se ve afectado el eje hipotálamo, pituitaria y glándula suprarrenal, lo que puede provocar que haya más liberación de CTH. Va a trabajar obviamente mal el cuerpo, lo que va a provocar más andrógenos de la glándula suprarrenal. Y tenemos entonces las tres causas de hiperandrogenismo en una mujer que tiene ovario poliquístico. Pero yo estos andrógenos los veo más como hormonas masculinas, porque si no estoy mal, estos andrógenos son los que ayudan al desarrollo muscular, a que haya más musculatura en los hombres. Y entonces, ¿qué podría provocar este hiperandrogenismo en una mujer que tiene ovarios poliquísticos? Este hiperandrogenismo puede provocar hirsutismo, puede provocar acné, y tenemos ya cuatro manifestaciones clínicas de las que él ha hablado en la fisiopatología. Y entonces, como les dije anteriormente, si hay anovulación, si
si hay anovulación, no hay cuerpo lúteo. Si no hay cuerpo lúteo, no hay progesterona. Y la progesterona es la que regula a la hormona liberadora de la gonotropina. Entonces no va a haber quien regule a esta hormona, y entonces por eso que esto crea un ciclo vicioso. Como le dije anteriormente, aquí pueden ver las manifestaciones clínicas de una mujer con ovario poliquístico. Tenemos los ovarios con aspecto poliquístico, hirsutismo, acné y anovulación, como le dije anteriormente. Aunque también tenemos otras manifestaciones clínicas como la obesidad leve, las menstruaciones irregulares, la amenorrea, signos de exceso de andrógeno, y la mayoría de los pacientes tienen múltiples quistes en los ovarios. Ya esto fue explicado anteriormente. Ya esto sucede por el exceso de los andrógenos, por la disfunción ovárica y por el exceso de LH y que haya poco FSH. Muchas gracias. Mi nombre es Eliana y Rojas y a continuación voy a decir lo que son los signos y síntomas. Bueno, vamos a ver una disfunción menstrual. Vimos que al principio mi compañero en los datos epidemiológicos, cuando habló de signos y síntomas, decía que las mujeres presentaban oligomenorrea. Básicamente hay una diferenciación de lo que es oligomenorrea y amenorrea. La oligomenorrea básicamente es, sabemos que hay un estándar de lo que es un ciclo menstrual de 28 días, pero hay mujeres que tienen un ciclo menstrual de 20 días dando como un ciclo menstrual corto, o mujeres que tienen su ciclo menstrual de 30 a 40 días siendo un ciclo menstrual muy largo. ¿Qué quiere decir esto? La oligomenorrea es el ciclo menstrual bastante largo. Podríamos hablar de 30 a 40 días. Es decir, que son mujeres que ven su menstruación en el año unas 6 a 8 veces por máximo. Y la diferenciación de la amenorrea, que la amenorrea es la ausencia de la menstruación. Por ejemplo, podemos ver que hay niñas que ya tienen sus 15 años y aún no han tenido su primera menarquía. A continuación vamos a ver otras disfunciones endocrinas. Sabemos que pacientes que padecen de resistencia a la insulina van a desarrollar lo que es el ovario poliquístico. ¿Por qué? Porque la resistencia a la insulina va a tener lo que es la hiperinsulinemia, que es cuando las células se vuelven resistentes a la insulina. Y lo que va a hacer el páncreas es producir más insulinas para poder equilibrar la glucosa en sangre. Y esto va a tener unos efectos donde vamos a ver un mayor estímulo de la LH, donde ese estímulo van a llegar a los ovarios, donde las células del TECA van a producir mucho más andrógenos. Y este aumento de andrógenos, como por ejemplo que es la aldosterona y la testosterona, van a hacer el padecimiento pues del síndrome de ovario poliquístico. Un signo importante de la resistencia a la insulina es la acantosis nigricans, que es básicamente un color parduzco o de forma como negra en lo que son en los pliegues. Por ejemplo, lo podemos ver aquí en el brazo, lo que son en el pliegue del cuello y lo que son en las axilas. Buenos días, mi nombre es Cindy Ebrat y voy a hablar del diagnóstico del síndrome de ovario poliquístico. Como ya hemos entendido a lo largo de la exposición, sabemos que este síndrome es uno de los trastornos endocrinos más presentes o frecuentes en mujeres en edad fértil o reproductiva. Para establecer el diagnóstico se utilizan 3 criterios principales,
El primero de ellos es el hiperandrogenismo, que puede manifestarse de manera clínica, por ejemplo, pues a través de signos como acné, hirsutismo o la caída del cabello, o bien de forma bioquímica, mediante análisis de laboratorio que detectan los niveles de los andrógenos. El segundo criterio son los trastornos menstruales, en especial la oligobulación o anovulación, que implican en el primer caso ciclos menstruales irregulares, mínimo 8 al año, o incluso ausencia de menstruación. El tercer criterio es la poliquistosis ovárica. Esta se identifica a través de estudios de imagen, como por ejemplo la ecografía ginecológica. Es importante pues aclarar que para confirmar el diagnóstico no es necesario que se presenten los 3 criterios, basta con que se cumplan al menos 2 de ellos. Bueno, como podemos apreciar, acá vamos a encontrar los criterios de Rotterdam en la tabla 1 y la clasificación de los fenotipos en la tabla 2. Hablando generalmente, los criterios de Rotterdam fueron establecidos en el año 2003. Estos son actualmente los más aceptados a nivel mundial para el diagnóstico del síndrome de ovario poliquístico. Estos criterios definen de mayor o bueno, de una manera más específica podemos decir cada hallazgo. En el caso, como podemos ver en la primera hilera, del hiperandrogenismo, este puede ser clínico, como mencionamos antes, o también puede ser confirmado mediante un aumento de la testosterona libre o una disminución de la proteína ligadora de la testosterona. También observamos en el segundo renglón la oligomenorrea o amenorrea, que son los menos de 8 ciclos menstruales al año o la ausencia absoluta del periodo menstrual, en este caso sería la menorrea. Y en cuanto a la ecografía, esta se considera un diagnóstico cuando observamos 12 o más folículos en cada ovario con tamaño entre 2 y 9 milímetros o un volumen ovárico de 10 mililitros. En el caso contundente en cuanto a imágenes para diagnosticar ovarios poliquísticos. Podemos decir que basados en estos criterios también se han definido fenotipos del síndrome de ovario poliquístico. El fenotipo clásico, como podemos mirar en la tabla 2, segundo ítem clasificado como A. clásico, este incluye hiperandrogenismo y oligobulación y criterio ecográfico, es decir, este incluye los 3 criterios. En el segundo renglón encontramos B, que es otro fenotipo clásico. En este podemos observar que se presenta hiperandrogenismo y oligobulación, pero no hay criterio ecográfico. En el fenotipo C, que sería ovulatorio, existen ovarios poliquísticos existen ovarios poliquísticos, que es en el criterio ecográfico, hiperandrogenismo, pero no hay anovulación o oligovulación. Y finalmente, el fenotipo normandrogénico, en este podemos observar que no hay presencia de hiperandrogenismo, pero sí hay oligovulación y no hay criterio ecográfico. Estos son los fenotipos que generalmente podemos encontrar. En todas las pacientes no se presenta igual, pero esta clasificación nos permite tener una mejor orientación al tratamiento. Bueno, aquí podemos observar laboratorios y ultrasonido como herramientas complementarias al diagnóstico del síndrome de ovario poliquístico. Además de los criterios clínicos y ecográficos, los estudios de laboratorio pues nos ofrecen una información que es muy valiosa para respaldar el diagnóstico del SOP. Por ejemplo, podemos observar
que se encuentra una relación alterada entre las hormonas LH, que como sabemos es la luteinizante, y la FSH, que es la folículo estimulante, donde se observa la LH elevada y la FSH disminuida. ¿Esto a qué conlleva? Esto favorece la producción de los andrógenos en el ovario. También en el tercer ítem en LABS observamos los andrógenos levemente elevados, como testosterona o androstenediona. A nivel metabólico, pues es común detectar una resistencia a la insulina. Esta es evaluada mediante el índice OMA, que como podemos ver en pantalla, puede ser igual o mayor a 3.9. Esto indicaría una resistencia a la insulina y sugeriría alteraciones en el metabolismo de la glucosa. En cuanto pues a los estrógenos, puede haber un aumento en estrona y una disminución en estradiol, lo cual también afectaría la función reproductiva. Y como último ítem encontramos el ultrasonido, en este caso sería transvaginal. Mostraría unas características típicas como ovarios agrandados, múltiples quistes pequeños y también cambios en el volumen ovárico. Aquí es importante señalar que no siempre la ecografía es definitiva por sí sola, pues ya que algunas mujeres jóvenes sanas pueden tener ovarios con apariencia poliquística, pero no presentan el síndrome. Por eso, pues el diagnóstico siempre debe hacerse considerando la historia clínica completa de la paciente, también el examen físico que se le realice y sus hallazgos, además de los hallazgos de laboratorio y también la ecografía, y así evitaríamos diagnósticos erróneos de síndrome de ovario poliquístico. Muchísimas gracias. Bueno, para continuar con lo del diagnóstico, soy Angélica Rudas. Hablamos también de una ecografía pélvica. Esta es una herramienta importante que ayuda a evaluar las características morfológicas del ovario en una mujer con sospecha de SOP. Aquí las características van a hacer que los ovarios van a ser más grandes y con múltiples y pequeños folículos. También vamos a encontrar que su número de folículos antrales es de 12 o más de 2 a 9 milímetros de diámetro, que con un transductor vaginal va a tener un volumen mayor en el ovario de 10 mililitros en cualquiera de los ovarios. También es importante decir, pues en esta diapositiva podemos ver un ejemplo de un ovario normal, pero en la parte izquierda es una ecografía de un ovario que se observa ahí, pues no tiene características de ovario poliquístico, pero si observamos en la parte derecha podemos observar, como mis compañeros antes decían, se hacen muchos acúmulos, muchos folículos. ¿Qué sucede? Que como ellos están ahí se van a observar como si fuera un collar de perlas, que es lo que se le dice y se evidencia cuando se realiza la ecografía pélvica, se logra evidenciar gracias a que ellos se forman como si fuera un collar de perlas. Cabe resaltar de que la ecografía no siempre es necesaria para el diagnóstico, ya que como mi compañera Cindy anteriormente dijo, van a estar relacionados con unos laboratorios. En la ecografía se va a evidenciar estas características, pero con los laboratorios uno puede decir tiene síndrome de ovario poliquístico. ¿Qué más puedo decirles aquí? Pues la ecografía no es necesaria, como decía, cuando hay hiperandrogenismo y disfunción ovárica. Pues eso sería con relación para el diagnóstico. De todas maneras, si quieren observar o ver
el progreso de la enfermedad, pues pueden hacerlo, o también por de pronto los laboratorios no son tan confirmatorios o quieren confirmar que la paciente tiene este síndrome, entonces por ende de pronto pueden realizar una ecografía pélvica. Bueno, para continuar el tratamiento para este síndrome, no solamente tiene que ser hormonal, sino también metabólico. Pues también tenemos la pérdida de peso, que especialmente con mujeres con obesidad tiene un impacto positivo en la regulación hormonal, ya que una dieta hipocalórica, o sea, es decir, baja en calorías y balanceada, ayuda como a restablecer la ovulación y reducir los niveles de andrógeno. El ejercicio pues ayuda a mejorar la sensibilidad a la insulina, la capacidad cardiovascular y también ayuda a disminuir el estrés, lo cual es importante para la salud hormonal en general. Pues también podemos ver en el recuadrito que tenemos una dieta sana y equilibrada, que ya lo había dicho anteriormente, pero es importante siempre incluir en los tratamientos un cambio de estilo de vida. Con lo que tiene que ver con el tratamiento con anticonceptivos, estos ayudan a regular los ciclos menstruales y reducen los niveles de andrógenos. Esto mejora los síntomas como el acné y el hirsutismo. También el tratamiento con antidiabético se utiliza en estos casos. La metformina se usa en mujeres con resistencia a la insulina y ya esta ayuda como a una mejora en la respuesta ovárica y también puede ayudar a restaurar la ovulación. Entonces, como vemos, estos tratamientos deben ser integral, no solo lo farmacológico, sino también el cambio de estilo de vida para ver una mejoría con relación a este síndrome. Para finalizar, es importante recordar que el síndrome ovario poliquístico no solo afecta la fertilidad, sino también la salud en general de la mujer. Detectarlo a tiempo, recibir un tratamiento adecuado, mantener hábitos saludables, puede marcar una gran diferencia con relación a esta enfermedad. Muchas gracias por su atención. Que tengan un lindo día.